El pueblo de lujo, que Nina y Sanjay habían elegido para ellos, lo tenía todo a su favor. En primer lugar, la ubicación era ideal, no demasiado lejos de la ruidosa metrópoli, pero al mismo tiempo una sensación de completa unidad con la naturaleza. Había un espeso bosque mixto con lindes boscosas, un lago de aguas cristalinas en el que abundaban los peces gordos. Los ruiseñores cantaban en la arboleda, las ranas croaban en el lago. Un idilio, un paraíso en la tierra. Además, el contingente del asentamiento estaba gratamente complacido. Aquí no había gente al azar, ni marginados ni mendigos. No en vano, este lugar se llamaba élite. Solo millonarios y multimillonarios, hombres de negocios, políticos, estrellas del espectáculo, compraban terrenos y propiedades aquí. En resumen, Nina y Sanjay encajaban perfectamente en esta comunidad. Los propietarios de una próspera empresa de cosméticos habían amasado una fortuna considerable durante su relación de pareja, y ahora, tras varios años de relación, decidían por fin legalizarla y casarse. Nina y Sanjay se debatieron durante mucho tiempo entre comprar una parcela con una casa ya construida o construir la suya propia. Al final, para ganar tiempo, compraron el terreno junto con la casa. Sin embargo, por dentro, estaba completamente vacía, así que tuvieron que esperar unos meses mientras uno de los mejores diseñadores trabajaba en el interior. Pero inmediatamente después de la boda, se mudaron a su casa, que olía exactamente como debe oler una casa nueva: a madera, a un poco de pintura fresca y a pino, porque en la parcela crecían muchos abetos. Nina se llevó las palmas a las mejillas y, radiante, se volvió hacia su marido. «Dios, Sanjay, me encanta esto». Él, sonriendo, cogió en brazos a su joven esposa. «A mí también me encanta. Espero que tú y yo vivamos felices para siempre aquí, como en un cuento de hadas». «Y morir el mismo día», bromeó ella. Él negó con la cabeza. «Todavía no me voy a morir. Antes tenemos que tener un montón de hijos». Nina arrugó la nariz divertida. «¿Un montón?». Sanjay asintió con indiferencia, aunque había risitas acechando en sus ojos. «Bueno, al menos 14. No me conformaré con menos». Nina fingió estar asustada. «Pero si tengo 14 hijos, dejaré de caber por la puerta. No pasa nada». Sanjay lo prometió. «La ensancharé». Y sin soltar los brazos de su mujer, buscó sus labios con un beso acalorado, y luego la llevó hacia las escaleras que conducían al primer piso, donde estaba el dormitorio. «¿Qué haces?», rió Nina, rodeándole el cuello con los brazos. «¿A dónde me llevas?». «A hacer bebés, por supuesto». Sanjay respondió sin pestañear. Qué felices eran en este nuevo hogar. No necesitaban Maldivas ni Grecia para su luna de miel. Aquí se estaba tan bien y se estaba tan a gusto. Todos los días salían a pasear, cogidos de la mano como adolescentes enamorados. Llegaban a la linde del bosque, donde Sanjay recogía grandes fresas maduras y daba de comer a su mujer de su mano. Las bayas eran dulces y jugosas, como hechas por el sol. A veces bajaban al lago, donde tenían unos cuidados puentes de madera para entrar en el agua. Sin embargo, Nina no nadaba, era aprensiva y tenía miedo. Le parecía que había cangrejos de río acechando en el fondo bajo una capa de arena y cieno. O peor aún, unos siluros enormes. Había leído en internet que los machos eran caníbales y podían atacar a los humanos. Sanjay solo se reía de sus temores infantiles. La mayoría de las veces hacían picnics en la orilla, tomaban verduras frescas, fruta, bocadillos, limonada fría en un termo. A veces, Sanjay iba a pescar. Eran días hermosos, despreocupados y cálidos, llenos de amor y romanticismo. Cuando terminó la luna de miel, tuvieron que ir a la ciudad todos los días a trabajar, pero aún así,
Cuando volvían, encontraban al menos media hora para dar un paseo nocturno juntos. Era su peculiar ritual. Y entonces, un buen día, o más bien terrible, este idilio llegó a su fin. Sanjay y Nina volvieron a casa de la oficina, cenaron algo rápido y fueron al lago a despedir el día y admirar la puesta de sol. A mitad de camino, Nina empezó a sospechar. ¿No te parece?, preguntó escuchando. ¿Que hay alguien en el lago? Efectivamente, se oían voces que venían de lejos, incluso cantando, creo. «Son turistas», dijo Nina descontenta. «Nos van a estropear el paseo». Pero no eran turistas. Cuanto más se acercaba la pareja al lago, más se daba cuenta. Además de voces, podían distinguir claramente el relincho de los caballos. «No entiendo nada». Nina negó con la cabeza. «¿De dónde han salido los caballos?». Mientras tanto, una cálida brisa de verano les llevaba un espeso olor a humo. Parecía como si unos desconocidos estuvieran encendiendo hogueras. Sanjay frunció el ceño preocupado y agarró con más fuerza la mano de Nina, como si estuviera en peligro. Avanzando unos pasos más, llegaron al lago y se quedaron atónitos. Había un tabor en la orilla. Sí, sí, un auténtico tabor gitano. «Muy interesante», murmuró Sanjay. «¿Siguen vagando los gitanos?». «Quizás sea un rodaje», sugirió Nina insegura, dándose cuenta de que no era un rodaje. Los gitanos parecían demasiado naturales, sentados en la orilla cerca del fuego ardiente. Ningún actor o maquillador podría recrear una imagen tan exacta. En la orilla gritaban y chillaban los mugrientos niños descalzos. Nadie prestó atención al aspecto de Sanjay y Nina. A los gitanos no les importaban los recién llegados. ¡Qué pesadilla! Me pregunto, ¿cuánto tiempo se quedarán aquí estos mendigos? «Silencio», le dijo Sanjay a su mujer. Se sentía avergonzado por si alguien oía esta caracterización tan poco halagüeña. Pero su mujer cruzó los brazos sobre el pecho y se quedó en pose. «No, no entiendo por qué tenemos que aguantar esto. ¿Alguien les ha invitado aquí?». Alzó la voz. Bueno, ya había conseguido lo que quería. Llamó la atención. Un hombre, con un pendiente de oro en la oreja, sentado junto al fuego, se acercó a ellos y dio unos pasos en su dirección. Era mayor, cabello negro, canas espesas, pero parecía muy robusto y fuerte. Evidentemente, era el encargado del tabor. ¿Cómo lo llaman los gitanos? Varón. Por si acaso, Sanjay se puso delante de su mujer, como cubriéndola consigo mismo. El varón dijo en tono tranquilo: «Felicidades a vosotros, buena gente». «Gracias», tartamudeando, dijo Sanjay. «Y lo mismo para usted, si no está bromeando. Siéntense junto al fuego». El gitano les invitó cordialmente, como su anfitrión. Era obvio que estaba de un humor pacífico e incluso amistoso. Y Sanjay se relajó un poco. Parecía que nadie iba a atacarles, matarles o robarles. «Gracias, ya hemos cenado en casa». Él declinó cortésmente. «¿Y te gustaría ir, entonces?». Creía que todos los gitanos se habían acostumbrado hace tiempo a un ritmo sedentario. El viejo gitano se rió, mostrando unos dientes sorprendentemente blancos y fuertes. «Vaya, ¿cómo se puede mantener a raya el alma gitana? En invierno vivimos en casa, y en primavera el corazón nos pide salir a la carretera. Pero mira, ¿no es precioso?». Hizo un gesto de barrido alrededor de la orilla, como mostrando sus posesiones. «¿No es esto la vida? ¿No es un cuento de hadas?». Y en ese momento intervino Nina. Intervino y lo estropeó todo de golpe. «¿Qué derecho tienes a ocupar este lugar? En realidad, es nuestro lago». Las cejas del viejo gitano se alzaron irónicamente. Miró a Nina con curiosidad, sin hostilidad, pero también sin el respeto que probablemente ella esperaba de él. «¿Vuestro lago?», intervino. «¿Lo has comprado?».
¿O tal vez esta tierra de la orilla te pertenece? No, pero... Nina se quedó un momento confusa, pero enseguida se recompuso. Vivimos en este pueblo, y aquí, al lago, solo viene nuestra gente, solo los lugareños. Esta no es vuestra tierra, repitió con calma, pero con firmeza la gitana. Y el lago tampoco es vuestro. Eso significa que tenemos derecho a detenernos aquí. Ya lo sabéis. Nina se atragantó de indignación, y Sanjay le apretó suavemente la palma de la mano, tratando de tranquilizarla. Molly. La vieja gitana se dio la vuelta y llamó a alguien. Una joven con una falda de colores, con pulseras tintineantes en sus brazos delgados y flexibles, y el pelo suelto, vino corriendo desde el fuego. «Dale té a esta gente. Son nuestros invitados», ordenó el varón. «No lo haré». Nina se negó de inmediato, arrugando la nariz con disgusto. Sanjay se quedó helado, impresionado por el aspecto de la chica, a la que el gitano llamaba Molly. Solo había visto bellezas semejantes en las películas. La chica tenía una piel dorada, ligeramente opaca, incluso suave, como de terciopelo. Su largo cabello caía en mechones gruesos y ondulados casi hasta las caderas. Enormes ojos verdes, enmarcados por pestañas negras, miraban al mundo con confianza y alegría. ¿Los gitanos tienen los ojos claros?, se preguntó Sanjay, e inmediatamente recordó que los ojos claros con la piel morena eran un signo de raza. Los carnosos labios rosas de la chica no necesitaban pintalabios, eran la perfección. ¿Quieres un té? Molly se dirigió cortésmente a Sanjay. Su voz también era maravillosa, melodiosa como una campana, alegre y tintineante. De repente, incluso para sí mismo, aceptó. Me encantaría una copa. Nina le tiró inmediatamente de la manga y cantó. ¿Estás loco? ¿Quieres envenenarte? En el mejor de los casos, te dolerá el estómago. ¿Quién sabe lo que ponen en el té? ¿Y es siquiera té? Es té indio normal y corriente. La chica se rió al oír sus palabras y no se avergonzó lo más mínimo. Y un poco de melaza y unas fresas. Está delicioso, de verdad. Se acercó al caldero que colgaba sobre el fuego, cogió el té con un cucharón y lo vertió en una taza. Luego, con una ligera reverencia, se lo dio a Sanjay. Este aceptó la bebida caliente de manos de la muchacha y bebió un sorbo con cautela. El té era sorprendentemente sabroso y aromático. Sanjay incluso se tapó los ojos de placer. La bebida de los dioses. ¿Quieres un poco? Se volvió hacia su esposa, que permanecía en silencio a su lado, pero que con toda su apariencia expresaba desaprobación por sus acciones. En lugar de responder, Nina hizo un mohín despectivo con los labios y cacareó, excepto que no se retorció el dedo en la sien. Gracias. Un té muy sabroso. Sanjay dio las gracias de corazón al viejo gitano y a la chica. Parecía que Nina apenas había esperado a que terminara su bebida, porque inmediatamente exigió: «Vámonos de aquí». Era incómodo marcharse así de inmediato, pero tampoco era prudente quedarse aquí cuando Nina estaba tan enfadada y nerviosa. «Bueno, buenas tardes y buenas noches», dijo Sanjay con voz arrastrada, dirigiéndose a todo el tabor gitano a la vez. A sus pies había un niño pequeño, de no más de 2 o 3 años. Sanjay rebuscó en la bolsa que él y Nina habían traído de casa y le entregó un pan de jengibre. Lo cogió con sus manos morenas, sonrió feliz y echó a correr. «Eres un buen hombre, aunque seas un payo». El varón gitano sonrió. «¿Qué significa eso?» Sanjay se puso tenso. «Gadji significa no gitano. Que la paz sea contigo y con tu casa». Se despidió. Mientras tanto, Nina, que había perdido la paciencia, agarró a su marido del brazo y lo arrastró literalmente fuera del tabor. En casa, por supuesto, Sanjay esperaba un gran escándalo. Nina
Su gentil y mansa Nina, esta vez, no vaciló en sus expresiones. «Tonto, idiota, cretino», se enfureció. «¿Estás completamente loco? Gracias por no abrazar a toda esta chusma. Son gitanos. Ya sabes, gitanos», dijo la palabra como si fueran leprosos. «Vamos, Nina». Él trató de calmarla. «No pasó nada terrible. Incluso nos dieron té. Muy sabroso, por cierto. No sabes lo que te espera después de ese té». Su esposa le dio una severa reprimenda. «Puede que te pases toda la noche corriendo al baño. Y no te olvides de lavarte las manos. O mejor aún, dúchate». «Jesús, espero no haberme contagiado nada. Lo último que necesitamos es coger piojos o sarna». «¿De qué estás hablando?». Sanjay estaba enfadado. La gente era educada y hospitalaria, a pesar de que estaba siendo desafiante y francamente grosero. ¿Por qué jugar a una tragedia por una taza de té? ¿Sabes cuántas bocas han bebido de esta taza antes que tú?, preguntó Nina con ironía. «Uf, me resulta salvaje y extraño tener que explicarte cosas tan obvias y elementales. Solo me queda esperar que pronto esos asquerosos gitanos se larguen de aquí». Pero las esperanzas de Nina no se cumplieron. Tabor, al parecer, planeaba quedarse en este pintoresco rincón todo el verano, porque el bosque estaba lleno de setas y bayas, el lago estaba lleno de peces y había un mar de hierba fresca, jugosa y verde para los caballos. Nina intentó resolver el problema con los gitanos apelando al jefe del pueblo para que los echara, si era necesario, con la ayuda de la policía. Pero el jefe solo hizo un gesto de culpabilidad. El lago y sus alrededores no eran propiedad privada. Nadie prohibía poner tiendas o carpas en la orilla, siempre que se respetaran las normas de seguridad contra incendios, añadió. «¿Qué normas?», se enfadó Nina. «Nos quemarán a todos, pero cuando lo hagan, ya nos ocuparemos nosotros». A Nina le molestaba mucho que los gitanos no parecieran molestar a nadie en el pueblo, excepto a ella. Tal vez fuera porque los demás no iban al lago tan a menudo como ella y Sanjay. Sin embargo, después de que el Tabor se hubiera posado en la orilla, Nina se había negado a pasear por allí tampoco. Rotundamente, categóricamente. «Ve tú», declaró a Sanjay, que al día siguiente le ofreció un paseo y aire fresco. «No voy a volver allí. No hasta que esa chusma se haya ido». «¿Qué le pasa a esa chusma?». Sanjay se sorprendió. «No andan por el pueblo, no piden dinero. Se sientan en la orilla, gritan canciones y apestan a hoguera». Terminó Nina por él. «Pues sí que apestan». Sanjay se encogió de hombros. El olor del humo y de la comida cocinada en el fuego es agradable. Y desde aquí no se oye la canción. ¿Qué te estás inventando? ¿Por qué eres tan protector con ellos? Mi mujer entornó los ojos con desconfianza. ¿Te has enamorado de esa gitana? ¿Qué? Sanjay se sorprendió. Nina le señaló con el dedo triunfante. Eso es. Sanjay, cansado, puso los ojos en blanco. Nina, a veces pienso que estás delirando. ¿Qué otra cosa tienes en mente? ¿Por qué debería enamorarme de ella? Sí, recuerdo el nombre, porque así la llamaba mi padre. Parece que no tengo mala memoria. Pero el resto es producto de tu enfermiza imaginación. Tú eres el que está enfermo. Ve a besar a tu gitana. ¿De qué estás hablando? Sanjay finalmente enloqueció. ¿Estás intentando enfadarme a propósito? ¿Qué son todos estos celos por nada? ¿Alguna vez te he dado alguna razón para dudar de mi amor? Si me quisieras, harías lo que te digo. Refunfuñando, Nina replicó y se dio la vuelta, dando a entender que la conversación había terminado. ¿Así que no vas a dar un paseo?, preguntó Sanjay. Estamos acostumbrados a salir todas las noches. He dicho que no, le cortó. Ve solo, pues entonces lo haré yo. Sanjay al final se cabreó. En el Tabor le saludaron como a un conocido. El varón gitano salió a su encuentro
y le condujo personalmente hasta el fuego, invitándole a compartir la cena con ellos. Sanjay dudó unos instantes y luego aceptó de buen grado cenar con los gitanos. De la olla salía un olor muy apetitoso. Nina probablemente se habría vuelto loca si hubiera visto a su marido sentado en la hierba con las piernas cruzadas al estilo turco. El viejo gitano se sentó a su lado. Debía de ser una señal de favor especial. Una mujer alta y señorial, con el pelo recogido en un pañuelo, sirvió inmediatamente a Sanjay y al gitano un cuenco de barro con sopa aromática a cada uno, y trajo pasteles calientes que olían deliciosamente a humo y carbón. El varón le dijo algo en voz baja y agradecida en gitano, y Sanjay vio con qué cariño miraba a la mujer, y con qué cariño ella le devolvía la mirada. ¿Es su esposa?, adivinó Sanjay. Sí, el gitano asintió rígidamente. Mishantanu. Su nombre significa calma. Eso es lo que ella es, juiciosa, tranquila, y es la columna vertebral de nuestra casa y de nuestros hijos. Todas las mujeres y niñas de nuestra comunidad acuden a ella en busca de consejo. Siempre escucha y ayuda. Sanjay se volvió y miró a la mujer. Ella, junto con los demás gitanos, seguía atendiendo a los hombres por orden de antigüedad. Primero los mayores, luego los más jóvenes. Y por último, los jóvenes de ojos leonados recibieron sus raciones. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sanjay. Agar. Significa rey, rey, explicó. Bueno, ese nombre le venía como anillo al dedo. Sanjay tomó la primera cucharada, pero después de tragarla, se dio cuenta de que nunca antes había comido una sopa tan deliciosa. Había verduras, col, patatas, algún tipo de cereal y carne. ¡Deliciosa!, dijo sinceramente. Sí, las gitanas son buenas cocineras. Es uno de los principales propósitos en la vida, dijo Agar con seriedad. ¿Y la educación y la carrera?, preguntó cautelosamente Sanjay, pero el viejo gitano solo hizo un gesto con la mano. Saben leer y escribir, y que así sea. No es costumbre que una mujer trabaje, que cocine, críe a sus hijos y ame a su marido. Entonces habrá paz, armonía y concordia en la familia. Mirando más de cerca, Sanjay observó entre la multitud de mujeres y chicas a aquella joven belleza que le había invitado a tomar el té el día anterior. ¿Qué significa su nombre?, le preguntó al gitano. La gitana sonrió. Molly. Muy bonito. Mi favorita, mi hija menor, la gitana más guapa del Tabor. Hizo una pausa orgullosa. Era difícil discutir eso. El propio Sanjay vio que la chica era de una belleza extraordinaria. También se dio cuenta de que, después de servir a los hombres, los gitanos se sentaban a cenar por separado, un poco apartados. Ni siquiera las esposas se sentaban junto a sus maridos, las mujeres a un lado y los hombres al otro. Él seguía contemplando pensativo el rostro de la joven gitana. De repente, ella levantó sus enormes ojos verdes y lo miró fijamente sin una sombra de vergüenza. Sanjay se atragantó con su sopa, sorprendido, y Molly soltó una sonora carcajada. Su risa también era como una campana de cristal. ¿Por qué tiene los ojos verdes?, le preguntó a Hagar, e inmediatamente se disculpó, avergonzado. Lo siento si es una pregunta sin tacto. La vieja gitana lo miró. Era como si el sujeto se estuviera planteando si confiar en él, pero al final contestó. Su abuela no era gitana, pero se enamoró de un gitano y se escapó de casa directamente al Tabor. Desde entonces, todas las chicas de nuestra familia tienen los ojos como esmeraldas. Tu hija es realmente preciosa. Sanjay no pudo contenerse e inmediatamente se sintió tonto, como si el gitano no lo supiera él mismo. Hermosa. Asintió amablemente. Empezaron a preguntar por ella incluso antes que por mis hijas mayores. ¿Casamiento?, preguntó Sanjay, confuso. Sí, el viejo gitano volvió a asentir.
La boda está prevista para otoño. Un buen novio ha pedido su mano. De fiar, así que la voy a regalar. ¿Cómo que la vas a regalar? A Sanjay se le salieron los ojos. Incluso se olvidó de la sopa. ¿Acaso le gusta? El gitano negó con la cabeza, con una mirada burlona. ¿No conoces nuestras costumbres gitanas? Los padres de una hija eligen al novio. ¿Y el amor? ¿Qué pasa con el amor? Viene con el matrimonio. Es una desgracia amar antes del matrimonio. Ustedes los jóvenes pueden vivir juntos en pecado y luego nunca casarse. Pero aquí no hacemos eso. ¿Y si el amor no viene después del matrimonio? Sanjay se opuso obstinadamente, sin saber por qué estaba tan dolido. ¿Va a sufrir toda su vida con alguien a quien no ama? No soy enemigo de mi hija, dijo tranquilamente la gitana. Y Sural es un tipo digno y fuerte. La llevará en brazos. Y aquí está. El viejo gitano señaló con la cabeza hacia donde estaba sentado el futuro marido de su hija. Sanjay siguió su mirada y vio a un gitano joven, guapo, de aspecto realmente fuerte y robusto, con ojos sensibles y sensatos. Estaba tomando la sopa con todos los demás, pero sus ojos estaban fijos en su novia. Literalmente, no podía apartarse de ella. Era obvio que realmente la ama. Me pregunto si ella lo hace. Sanjay giró discretamente la cabeza, buscando a la joven gitana, y volvió a encontrarse con la atenta mirada de unos ojos verdes. Molly continuó mirándole fijamente. ¿Qué significaría eso? ¿Por qué le miraba fijamente? Avergonzado, bajó los ojos a su plato de comida y se terminó la sopa en silencio, sin mirar a su alrededor y sin preguntar nada a nadie. Poco a poco, se hizo adicto a estas visitas al Tabor y empezó a sorprenderse a sí mismo, pensando que incluso en el trabajo estaba deseando que llegara la noche. Le interesaban mucho los gitanos, todos eran muy amables con él. Y cómo cantaban, se les podía escuchar, y cómo le daban de comer. Aunque su comida consistía en los productos más simples y sin pretensiones. Pero aún así, cocinada al fuego, a Sanjay le parecía inusualmente sabrosa. Él, por supuesto, cada vez sugería a Nina que no fuera con él, pero ella se negaba obstinadamente. «No lo entiendo», dijo entre dientes apretados. «¿Cómo puede no darte asco conocer a esta sucia tribu?» «Nina». Sanjay negó con la cabeza. «Es que no te reconozco. ¿Por qué tienes tantos prejuicios xenófobos? Te aseguro que son la gente más amable y me tratan muy bien. Ayer incluso me dejaron montar a caballo», añadió con una sonrisa. «Pues vete a besar a tus caballos y a tus gitanos», replicó Nina con remilgo. «Solo después de que hayas charlado con ellos, no te metas conmigo». Para no disgustar a su mujer, no iba todos los días al lago, pero siempre que se quedaba en casa por las tardes, se sentía atraído por el Tabor. Incluso aprendió algunas palabras y expresiones gitanas durante ese tiempo. Por ejemplo, sabía que Bochenko Mirei significaba «mi bella». Así era como el viejo gitano se dirigía a menudo a su hija. Chaiore significaba «niña da padre». Molly, sin embargo, seguía confundiéndole con su extraña mirada. Parecía como si sus ojos verdes le siguieran literalmente. No es que no le gustara, pero Sanjay seguía sin entender qué pasaba. ¿Por qué le miraba así? Un día, no pudo evitar hacer una broma cuando se encontró junto a ella. «¿Por qué me miras siempre? ¿Intentas adivinarlo?» Molly sonrió. «¿Quieres que te adivine el futuro?» «Claro que sí. Lo siento, pero no creo en nada de eso». Sanjay resopló. «No deberías». Molly negó con la cabeza. «Venga ya». Como si no supiera cómo puede engañarte tu gente gitana. No tienes que tener ningún don especial, ni siquiera un poco de conocimientos de psicología. No deberías. Volvió a decir Molly. «Soy buena adivinando. Nadie se ha quejado nunca. Puedo ver el futuro sin equivocarme».
¿Puedes ver el futuro sin errores? Sonrió incrédulo. ¿Lo probamos? Preguntó ella, provocándole claramente. Sanjay seguía dudando. Molly dijo algo en gitano. Y él se sorprendió al darse cuenta de que entendía exactamente lo que ella decía. No tengas miedo. Dame la mano. Con cautela, sin creer lo que hacía, extendió la mano con la palma hacia arriba. Molly la cogió inmediatamente y empezó a trazar los entresijos de su destino con un dedo delgado. ¿De qué se trata?, preguntó Sanjay, intentando no mostrar lo excitado que estaba por aquel simple contacto. ¿Qué le está pasando? Quiere a su mujer, la quiere mucho. Entonces, ¿por qué pierde la voluntad con solo ver a esta joven gitana? Tal vez sea magia negra gitana. ¿Y si Molly lo hubiera hechizado? Pero inmediatamente se reprendió a sí mismo por tan estúpido pensamiento. Él no cree en esas tonterías. Molly le miró la palma de la mano durante largo rato, en silencio, atentamente, y de pronto su rostro cambió. Entonces dio un grito ahogado. ¿Qué le pasa? Sanjay estaba preocupado. ¿Qué has visto en mi futuro? Molly sacudió la cabeza sin apartar los ojos de la palma de su mano y la apartó de golpe. Habrá problemas, terribles problemas, dijo con voz temblorosa. No puedes volver aquí, Sanjay. No puedes. Ella no se dio cuenta de que lo había llamado por su nombre, por la emoción. ¿Por qué no iba a hacerlo? Estaba confuso. ¿Qué sería tan terrible que me pasara aquí? Por favor, no vuelvas al Tabor, dijo casi en un susurro y levantó hacia él sus increíbles ojos, que ahora estaban llenos de lágrimas. ¿Acaso lloraba por él? ¡Qué tonta! Vale, para, dijo Sanjay torpemente. Ya te he dicho que no creo en todas esas adivinaciones y demás tonterías. No tienes por qué creer, replicó ella. Por favor, no vengas aquí. Es lo único que te pido. Había tanta súplica en su voz, tanto dolor, que le dolió el corazón. Creyendo y no creyendo, Sanjay le hizo prometer que a partir de ahora no volvería a aparecer por el Tabor. Nina, por supuesto, se alegró, aunque no le había contado la verdadera razón por la que había dejado de ir a la orilla del lago. Seguía añorando el olor de las hogueras, los relinchos de los caballos, el tintineo de las pulseras en las manos de los gitanos, su comida sencilla pero deliciosa, las conversaciones íntimas con Agar y, por supuesto, la mirada de sus ojos verdes. ¿Qué se estaba imaginando? Esa niña tonta. ¿Qué podía haberle pasado a Sanjay en el Tabor que le diera tanto miedo? Entró en Internet y leyó sobre los gitanos, sobre sus costumbres, tradiciones, hábitos. Le pareció que así se acercaba más a su cultura. Miró detenidamente fotos de mujeres gitanas modernas. Ninguna era ni remotamente tan guapa como Molly. ¿Para qué mentir? La echaba de menos. Mientras tanto, su relación con Nina se había enfriado un poco, pero muy claramente. El propio Sanjay no sabía qué les pasaba, pero definitivamente algo iba mal. Parecía que estaban empezando a pasar más tiempo juntos. Las ofensas y conflictos del pasado deberían haberse olvidado. Pero era todo lo contrario. Nina siempre estaba pensando en algo, y su rostro, en esos momentos, se tornaba como si estuviera a muchos, muchos kilómetros de distancia de Sanjay. Él intentaba hablarle directamente, preguntándole qué le pasaba. Pero Nina solo se rió de forma poco natural y le hizo un gesto con la mano. Todo está bien. ¿Por qué te molestas? En el trabajo. No necesitas ese trabajo. Se enfadó bromeando. Todo va bien allí. El mecanismo está bien. No tienes que estar siempre en la oficina, sobre todo por las tardes y los fines de semana. Pero Nina seguía pensativa y extraña. Tengamos un bebé, ¿te parece?, le sugirió Sanjay. Ella se estremeció un poco, pero enseguida se recompuso. Acabamos de casarnos. ¿Y si vivimos para nosotros mismos? Sanjay se encogió de hombros. Bueno,
Estamos recién casados, pero llevamos muchos años juntos. Nina no encontró nada que objetar y se limitó a apretar los labios. Era cierto que nunca habíamos podido tener hijos. Junio se acababa, julio pasaba, agosto llegaba a su fin. Y Nina solo sonreía con culpabilidad en respuesta a la muda pregunta congelada en los ojos de Sanjay, y movía negativamente la cabeza. Un día, cuando su mujer estaba en la ducha, necesitó urgentemente una tirita. Tras revisar todo el botiquín de casa y no encontrar ninguna, sacó al azar un cajón de la mesa donde Nina guardaba algunas de sus cosas femeninas, como productos de higiene. Lo sacó y se quedó de piedra, literalmente sin habla. En el lugar más destacado había un paquete de píldoras anticonceptivas. Sanjay recordaba perfectamente que hacía unos meses Nina había tirado un paquete terminado, completamente vacío delante de él, y no había empezado uno nuevo. Y a este paquete le faltaban 10 píldoras. ¿Así que seguía tomándolas en secreto? Él ya no entendía nada. O más bien, al parecer, empezó a entender por qué no podían tener hijos. Pero no entendía por qué su esposa se comportaba de manera tan extraña. Así que le estaba mintiendo a Sanjay, diciéndole que no se quedaba embarazada, pero en realidad se estaba tragando las pastillas. Agarrando un paquete de pastillas, se dirigió hacia el cuarto de baño para hacerle a Nina esta pregunta sin demora. Quería llamar a la puerta, pero entonces, a través del sonido del agua corriente, oyó de repente la voz de su mujer. ¿Estaba hablando con alguien? Sanjay se sorprendió aún más. Nina nunca solía llevar el teléfono en el baño. Escuchó, pero debido a la presión del agua, no pudo distinguir nada. Lo único que pudo distinguir fue el tono de su mujer, alegre, casi coqueto. ¿Con quién hablaba? Y de repente se dio cuenta. ¿Y si la ducha era solo una excusa? ¿Y si estaba abriendo los dos grifos con fuerza a propósito, para ahogar el sonido de su propia voz y que Sanjay no se diera cuenta? Apretó el oído contra la puerta, pero seguía siendo casi imposible distinguir las palabras. Solo al final, le pareció que Nina decía cariñosamente: «Muy bien, besos. ¿Qué demonios está pasando aquí?», pensó irritado y empujó la puerta para abrirla. La puerta resultó estar cerrada por dentro, aunque no solían encerrarse en el cuarto de baño. Sanjay llamó con fuerza y el sonido del agua disminuyó de inmediato. «¿Quién está ahí?», preguntó temerosa la mujer. «¿Cómo que quién?», se sorprendió Sanjay. «Ah, sí, enseguida salgo», dijo apresuradamente. Haciendo clic en el pestillo, Nina, vestida con una bata blanca de rizo, salió del cuarto de baño y lo miró ansiosamente. «¿Qué le pasa?». Y él la miró en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Parecería más fácil preguntar: «¿Con quién estabas hablando?», o «¿por qué no me dijiste que seguías tomando las pastillas?». Pero era como si le hubieran quitado la lengua. O tal vez Sanjay tenía miedo de escuchar la verdad. Miró el pelo de Nina y vio que estaba completamente seco. Así que ni siquiera se había duchado. El ruido del agua era solo para conspirar. «¿Qué pasa, Sanjay?», preguntó Nina ya con ligera irritación. «¿Por qué me miras así? ¿No tengo derecho a ducharme en mi propia casa? ¿Y por qué tienes el pelo seco?». Soltó. Por un momento pensó que su mujer estaba confusa, desconcertada. Miró hacia otro lado, pero al cabo de un segundo se recompuso. «¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Me estaba poniendo el gorro de baño». Encogiéndose de hombros, le rodeó y se dirigió al dormitorio. Sanjay entró en el cuarto de baño como aturdido y se quedó boquiabierto mirando el gorro de goma que siempre colgaba de un gancho cerca del espejo. El gorro también estaba completamente seco. Sin acordarse de sí mismo, Sanjay caminó hacia adelante, sin distinguir siquiera el camino, solo el lugar al que se dirigía. Ahora
Era imposible quedarse en casa. Se dio cuenta de que no podría contenerse y montaría un escándalo, porque en ese momento no podía pensar con sangre fría. Se dio cuenta de que para conversaciones tan serias y para aclarar relaciones se necesitaba la cabeza despejada y la mente fría. Ahora podía decir cosas que nunca podrían deshacerse. No, lo primero que había que hacer era calmarse y recomponerse. ¿Y si no era lo que parecía? ¿Y si se estaba inventando algo que no existía? Sí, el comportamiento de Nina era extraño y muy sospechoso, pero eso no significa necesariamente que tenga una aventura. Tal vez ella tiene sus propias razones para su comportamiento y se las revelará a Sanjay. Lo haría. Cuando se detuvo, descubrió que sus pies le habían llevado directamente a la orilla del lago. Al menos, no era un campamento gitano. Eso estaba un poco a la derecha, a medio kilómetro de distancia. Los olores del fuego, las risas, los sonidos del cante y los relinchos de los caballos eran lejanos e indistintos. No, por mucho que Sanjay echara de menos a Molly, no quería encontrarse con ella en este estado. Pero verlo a él debía de ser enloquecedor, con la cara roja por la ira y caminando deprisa, con la respiración entrecortada. Cualquiera se asustaría. Bajó al lago, se puso en cuclillas, cogió un puñado de agua fresca y se la echó enérgicamente en la cara varias veces, intentando calmarse y recuperar la compostura. De repente, los arbustos se agitaron detrás de él. Sanjay se volvió y vio que las ramas se balanceaban. Alguien, oculto por la densa vegetación, estaba trepando por el estrecho sendero que ascendía por el acantilado. Se decía que algunos temerarios incluso saltaban desde el acantilado directamente al agua. El agua era profunda, pero Sanjay nunca se había aventurado en ella, a pesar de que sabía nadar muy bien. Nina no se lo permitía, porque temía que golpeara el fondo con la cabeza y se rompiera el cuello. Al pensar en Nina, arrugó involuntariamente la nariz como si se hubiera quemado. No quería que quien estuviera escalando el acantilado le viera en el fondo. Pensativo, Sanjay se apartó un poco, escondiéndose bajo los árboles. Ahora no se le podía ver desde arriba. Finalmente, se oyeron voces desde arriba. Resultó que no había una persona, sino dos, un hombre y una mujer. O mejor dicho, no una mujer, sino una niña. Sanjay reconoció inmediatamente el timbre hipnotizador de Molly. Cierto es que ahora la chica no hablaba como una paloma, sino que reprendía en voz alta y airada algo a su acompañante. La voz del hombre no le resultaba familiar a Sanjay. Solo se dio cuenta de que no era el padre de la gitana, Agar, sino otra persona, más joven. Nuestros padres ya se han puesto de acuerdo en todo, dijo nervioso el hombre a la gitana. No puedes cancelarlo así. ¿Por qué no? Objetó Molly. Estás prometida a mí y me pertenecerás. ¿Qué soy? Tu propiedad, tu esclava. Eres mi novia. Una voz de hombre objetó con rigidez, y Sanjay se dio cuenta de a quién pertenecía. Aquel joven gitano al que el padre Agar había llamado prometido de su hija. Así, Sanjay se convirtió en testigo involuntario de la pelea de dos amantes. La novia no es una prisionera, al parecer, y no iba a darse por vencida. Si cambio de opinión sobre casarme, nadie me obligará a hacerlo por la fuerza. ¿Por qué no? ¿Por qué? Chilló Sural. ¿Qué ha pasado? Todo iba bien. ¿Por qué no podemos casarnos como habíamos planeado? La chica dijo las siguientes palabras en voz baja, pero Sanjay las oyó de todos modos. Porque yo no te amo. ¿A quién quieres? El gitano explotó. ¿A ese gaji casado? Has perdido toda la vergüenza. Sanjay apenas recordaba que gaji en su idioma no significaba gitano. ¿A quién se refería Sural? ¿Era él, Sanjay? No es asunto tuyo. Molly le cortó, intentando mantener la calma.
pero Sanjay podía oír en su voz que estaba agitada. En cualquier caso, el matrimonio estaba descartado. No me casaré contigo, y se lo diré a mi padre hoy mismo. ¿No irás, dices? Había una nota amenazadora en la voz de Sural. Pero eso ya lo veremos. Irás como un encanto. ¿Pero qué dices? Esto. La respuesta llegó, y Sanjay oyó ruido y conmoción sobre su cabeza. ¿Qué estáis haciendo?, exclamó la chica desesperadamente. Te voy a tener aquí mismo como a una cualquiera. Suéltame. No, no te dejaré ir ahora, gritó Surala. ¿No lo entiendes? Voy a gritar. Todo el Tabor viene hacia aquí ahora. Pues inténtalo. Había una mueca siniestra en su voz. Pero solo conseguirás deshonrarte. Ven conmigo a una cita, es decir, con un hombre a solas en un rincón apartado, lejos de los ojos humanos. No, Surala, dijo Molly con disgusto. Diré que te has ofrecido a mí. El chico continuó sin escuchar. ¿Crees que alguien te tratará con respeto después de semejante desgracia? ¿Crees que alguien querrá acogerte en su familia? Oh, tú. Podía oír a Molly jadeando de indignación. ¡Qué desgraciada eres! ¡Qué desgraciada! Y añadió algo. Sanjay, que llevaba meses sin oír la lengua romaní, se sorprendió al darse cuenta de que entendía lo que se había dicho. Molly deseó que el gitano fuera castigado por Dios, pero en respuesta a su maldición, Sural solo se rió burlonamente. Si Dios me castiga, no será por mucho tiempo, pero tú serás castigada ahora mismo por tu insolencia y terquedad. Ven aquí, gritó Molly asustada. Sanjay no pudo soportarlo más. Saltó de su escondite, voló rápidamente por el tubo y se encontró en lo alto del acantilado frente a Sural y Molly. Baja a la chica, exigió, mirando al joven. Mira quién ha venido a vernos, insultó el gitano. El protector. ¡Qué sorpresa! ¿No te da vergüenza dejar sola a tu esposa mientras tú mismo persigues descaradamente a una joven novia gitana, novia de un extraño? Por cierto, apretó la mano de Molly y la sacudió bruscamente, haciéndola chillar. Sanjay negó con la cabeza. No estaba arrastrando a nadie. Suéltala, repitió. Suéltala, y tú y yo hablaremos de hombre a hombre. La mandíbula de Surala se apretó y sus venas se encendieron. ¿Te consideras un hombre?, escupió despectivamente en la cara de Sanjay. ¿Y tú?, respondió a la pregunta con otra pregunta. ¿Eres un hombre? Atraes a una chica, la intimidas, intentas llevártela por la fuerza. ¿Es eso lo que hacen los verdaderos gitanos?, dijo con ironía. Sural se puso pálido. El orgullo de toda la familia gitana, no el suyo, había sido herido. No te atrevas, maldito Gadji. No te atrevas siquiera a mencionar a mi pueblo con tu asquerosa lengua. Sanjay cruzó los brazos sobre el pecho y miró obstinadamente al furioso gitano a los ojos. ¿Qué me vas a hacer? ¿Matarte? Te mataré, susurró Sural. Juro por Dios que te mataré. Vete, mujer. Arrojó bruscamente a Molly lejos de él, y la muchacha se puso en pie con dificultad. No te metas cuando hablan los hombres. La gitana parecía profundamente conmocionada. Observaba a los jóvenes con los ojos muy abiertos, cambiando la mirada de uno a otro. Sanjay. No, por favor, dijo casi sin aliento. Pero el hombre le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Todo va a salir bien. ¿O de verdad crees que puede matarme? Y en el mismo segundo sintió un duro puñetazo en el estómago. Se agarraron el uno al otro y cayeron a la hierba, al borde del acantilado, arriesgándose a caer de vez en cuando. Hacía mucho tiempo que Sanjay no peleaba. Probablemente no desde que era adolescente, cuando él y los chicos solían darse palizas. Pero había ido a un gimnasio de boxeo y no había olvidado del todo las reglas del combate, aunque era difícil seguirlas, porque Sural le estaba pegando con ganas sin reglas. El joven gitano estaba energizado por la ira.
estaba lleno de emoción, por lo que no sentía los golpes que le daba Sanjay. Pero al final, Sural perdió su fervor y se quedó sin fuerzas. Sanjay se aprovechó de ello y hábilmente tiró del tipo debajo de él, inmovilizándole las manos en el suelo e impidiéndole liberarse. Fuera de sí, Sural intentó escupirle en la cara, pero Sanjay lo esquivó a tiempo. «Ya está, cállate», le dijo al tipo, casi tranquilo, tratando de recuperar el aliento. «Te odio, maldito Gaji», susurró el tipo, aún intentando soltarse. Pero fue inútil. El agarre de Sanjay era férreo. «Ahora recuerda», dijo Sanjay, con voz clara después de recuperar el aliento. «No quiero volver a verte cerca de Molly. Nunca más. Deja a la chica en paz. No dejes que se le caiga ni un pelo de la cabeza. ¿Lo has entendido? De lo contrario, te las verás conmigo otra vez. Y créeme, la próxima vez no seré tan misericordioso como ahora». «¿De dónde has salido?». Con odio en los ojos, Sural exhaló. «Todo iba tan bien, pero llegaste tú y lo arruinaste todo. Arruinaste toda mi vida». Sanjay canturreó pensativo y sacudió la cabeza. «Bueno, no era tan bueno como dices. Donde hay una línea delgada, hay una lágrima. Seguro que has oído el dicho. Así que Molly nunca quiso ser tuya. Ella no te amaba». Las palabras enfurecieron aún más al gitano, que se sacudió con renovado vigor, tratando de liberarse del agarre de Sanjay. «¿Crees que la tendrás?», gritó. «Pero eso nunca sucederá. Agar nunca dejará a su hija favorita por un gaji. Nunca estará de acuerdo con tu matrimonio. Ya estás casado, y Molly no saldrá contigo a menos que estés casado. Los gitanos no viven en pecado. Por el amor de Dios, Sanjay, déjalo ir», suplicó Molly, que había estado observando la pelea en silencio. «Déjale que siga su camino hacia el otro lado. No puedo verle y no quiero verle. Le dejaré ir si promete no hacer ninguna estupidez». Sanjay miró a Sural con advertencia. Este desvió la mirada con suficiencia. «Entendido». Sanjay volvió a sacudirle por los hombros. «¿Me lo prometes?». «Sí, lo he entendido». «Entendido», murmuró. «Te lo prometo. Suéltame ya». Sanjay apartó las manos. Sural se levantó lentamente del suelo y miró a Molly con el ceño fruncido. Ella le miró valientemente, con la barbilla levantada con orgullo. Una chica débil, pero no rota, ni dispuesta a dejarse llevar por la fuerza bruta y la asertividad masculinas. Sanjay también se puso en pie, se sacudió las palmas de las manos y las rodillas. «Recuerda, lo prometiste», dijo en tono de advertencia. «Así que no volveré a verte cerca de Molly. Ahora vete al Tabor». Nadie tuvo tiempo de darse cuenta de lo que ocurrió a continuación. Sural hizo un movimiento engañoso, como si se diera la vuelta para marcharse, pero en lugar de eso, se dio la vuelta bruscamente, se abalanzó hacia Sanjay y le empujó tan fuerte como pudo contra el pecho. Sanjay se tambaleó involuntariamente, dio un paso atrás. Su pie resbaló en el borde del acantilado. Balanceó los brazos ridículamente, intentando mantener el equilibrio, pero la arcilla empezó a desmoronarse bajo las suelas de sus botas y a desmoronarse. «¡Cuidado!», gritó Molly, abalanzándose hacia él para intentar sujetarle, agarrarle del brazo, evitar que cayera. Y no llegó a tiempo. Por una fracción de segundo, no llegó a tiempo. Su mano se deslizó por el aire. Sus dedos se cerraron sin poder hacer nada, y Sanjay voló rápidamente hacia abajo. Los siguientes meses de la vida de Sanjay se fundieron en un interminable día de constante repetición, cansado del alma y del cuerpo. Cuando volvía en sí, se daba cuenta de que no podía mover ni un brazo ni una pierna. Y luego había dolor, un dolor interminable en todo su cuerpo, en cada célula de su cuerpo. Parecía no haber lugar en su cuerpo que no le doliera. La luz blanca, demasiado brillante, le daba en la cara, haciéndole entrecerrar los ojos. Recordando lo que precedió
a este despertar. Sanjay se dio cuenta de que se había caído por un precipicio y debía de haber tocado fondo. Había ocurrido lo que Nina siempre había temido. ¿Se había roto la columna? Intentó girar la cabeza y no pudo. Se sentía impotente en general. Sanjay quería pedir ayuda, pero su lengua no le hacía caso. Tenía la garganta seca y en lugar de sonidos inteligibles, de su boca salían unos resuellos ininteligibles. Entonces oyó voces. Ya había adivinado que se encontraba en una habitación de hospital, tanto por el ambiente como por el peculiar olor. Al escuchar, reconoció la voz de su mujer y una voz masculina desconocida. Una voz muy informal. «Dime, ¿no hay ninguna esperanza?», dijo Nina con voz afectada. «Es demasiado pronto para hacer predicciones», contestó el hombre. Sanjay comprendió que debía de ser un médico. Pero, ¿podrá moverse algún día? ¿Caminar por sí mismo? Las lágrimas resonaban claramente en la voz de su mujer. «Escuche, señora Nina». El médico habló con más suavidad. «No está en mis principios dar pronósticos optimistas si no estoy seguro de ellos al 200%. No voy a mentir, pero el estado de su marido es extremadamente grave. Su vida, afortunadamente, no corre peligro. Pero en lo que respecta a su recuperación, el médico dudó un momento. En primer lugar, no es un proceso rápido. En segundo lugar, necesita un curso especial de rehabilitación. Este no es nuestro trabajo, ni nuestro perfil. Hay sanatorios terapéuticos especiales que ayudan a los pacientes a recuperarse de la parálisis. En tercer lugar, el cuerpo humano aún no se entiende del todo. Incluso los médicos se quedan a veces atónitos ante lo que puede ocurrirle. Todo es posible. Cualquier resultado, todo tipo de escenarios. Que su marido vuelva a tener una vida plena o que siga siendo un inválido postrado en cama para siempre. Nina dio un grito ahogado y pareció llorar. Sanjay no la oyó más porque estaba abrumado por una oleada de emoción. Inválido. Es un inválido indefenso, confinado para siempre en su propia cama. No puede ser. Es un error estúpido y monstruoso. Ese médico idiota ha cometido un error. ¿Para qué todo esto? Una vida tan miserable, tan insignificante. «Cálmate», dijo el doctor. «Según mis cálculos, debería despertar pronto. Debe mostrarse fuerte, confiado y optimista. Comprenda, muy a menudo la recuperación del paciente depende en gran medida de su propio deseo, de su estado de ánimo personal. Psicosomática en acción. Si su propio cónyuge quiere ponerse en pie, no se excluye que el caso se vaya curando mucho más rápido». «Pero no es seguro», cuestionó Nina. «Por desgracia, no soy Dios. No puedo decirte exactamente lo que te depara el futuro. Pero siga creyendo y esperando. Y por supuesto, rodéale de cuidados y atenciones, de amor, de calor. Sanjay debe sentir que no está solo, que le quieres mucho, estar cerca de él, especialmente ahora que está absolutamente indefenso. Necesitará ayuda incluso para hacer algunas cosas elementales. Tienes que alimentarlo, cuidar de su higiene, ir al baño. Tengo que hacerlo». En la voz de Nina se oía claramente confusión y miedo, casi pánico. «Pero tengo un trabajo que hacer, mi asunto con Sanjay. No puedo dejarlo. Y no sé lavarme, alimentarme, cuidar de nada. Nunca he tenido un paciente postrado en cama en mi familia. No sé cómo acercarme a él. Además, soy aprensiva. La idea de cambiar el inodoro me pone enferma. Dígamelo». Su voz se animó de repente. «¿Y si contratamos a una enfermera especial para que lo cuide?» «Eso depende de usted», contestó secamente el médico. «Si puede encontrar a alguien que cuide de su marido, ¿por qué no? ¿Me puede recomendar a alguien?» A Nina le encantó la idea. «Solo que usted necesitará que la cuiden las 24 horas del día.
aclaró el médico. ¿Por qué cuidados internos? Nina estaba confusa. No podemos tener a su marido en el hospital todo el tiempo. Tarde o temprano, tendremos que darle el alta. ¿Darle el alta? Aunque todo siga igual. ¿Qué sentido tiene que se quede con nosotros? Hemos hecho todo lo posible. Todo lo que podemos hacer, lo haremos. Pero si su condición no mejora, no tiene sentido que esté en el hospital. Pero en casa, las paredes ayudan. ¿Conoces el dicho? Bueno, está bien, dijo Nina nerviosa. Vamos a tener un cuidador. Te costará mucho dinero, advirtió el médico. El dinero no es un problema para mí, se apresuró a decir Nina. ¿Me ayudará a encontrar un cuidador? Quizá uno de sus empleados. De ninguna manera, dijo el médico con severidad. Nuestro personal ya tiene bastante trabajo. No ofrecemos este tipo de servicios. Busquen en Internet. Llamen a los números que aparecen en los anuncios. Hagan entrevistas. Dios, qué lío, se queja Nina. ¿Cómo me gustaría librarme de este dolor de cabeza de una vez por todas? En lugar de eso, tendré que lidiar con anuncios, llamadas y entrevistas. Estamos hablando de tu marido, no de un desconocido de la calle. Me recordó fríamente el médico. Sin embargo, incluso un hombre así merece un trato humano. De acuerdo, dijo Nina con fastidio. Ya me ocuparé de ello de alguna manera. ¿Dices que Sanjay sigue dormido? Sí, pero debería despertarse pronto. La anestesia está a punto de desaparecer. ¿Le gustaría verlo? Pero se podía oír en su voz que Nina estaba dudando. Creo que iré a verlo un rato, pero no lo preocupe innecesariamente. Volvió a advertir el médico. Ni lágrimas, ni dramas, ni histeria junto a su cama. Mantenga las manos quietas. Al segundo siguiente, las puertas de la sala crujieron suavemente. Sanjay apenas tuvo tiempo de cerrar los ojos, haciéndose el dormido. Ni él mismo sabía por qué lo había hecho. La noticia de que se había convertido en un inválido indefenso le había destrozado. Ni él mismo se había hecho a la idea. No lo entendía, no lo aceptaba, no se daba cuenta. Y entonces se enteró de que su mujer rehuía cuidarle. Le consideraba una carga y un lastre. Soñaba con contratar a una enfermera. Era algo para desesperarse. Sanjay sintió que Nina cruzaba la habitación en silencio y se detenía junto a su cama. Debía de estar examinándole la cara, pero él tenía miedo de abrir los ojos para comprobarlo. Y siguió fingiendo estar profundamente dormido. Por un momento, se inclinó sobre él, tan cerca que Sanjay pudo sentir su aliento en la cara. Sospechaba que ya no dormía, sino que solo fingía. Pero no. Nina se limitó a mirarle unos instantes y de repente dio un golpecito con los talones y salió de la habitación. Al quedarse solo, Sanjay abrió los ojos con dificultad. Poco a poco, se fue dando cuenta de lo que había ocurrido. Estaba postrado en la cama, incapaz de mover ninguna de sus extremidades. Su cuello tampoco le hace caso. No es más que una carcasa indefensa y débil. Dios, ojalá se muriera. Que se estrelle hasta morir. ¿Qué clase de vida es si pasas el resto de tu vida así? Una existencia miserable, indefensa e inútil. Una carga para todos, especialmente tu amada esposa. Es verdad. ¿Se casó para llevar un inodoro de debajo de él? ¿Y qué hay de en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría? Le dijo con sorna una voz interior. Después de todo, se habían hecho votos matrimoniales el uno al otro. Pero Sanjay no pensaba en eso. Sintió que sus ojos se humedecían y lloró en silencio. Nina no volvió a visitarlo ese día. Al parecer, ella misma se habló del trabajo y de los asuntos importantes de la casa. Pero cuando lo encontró despierto, médicos, enfermeras, enfermeros y demás personal irrumpieron en su habitación. Todos ponían ojos exageradamente alegres y le decían alegremente que no debía desesperar,
que el cuerpo es joven, fuerte, y debe seguir luchando. Según ellos, lo único que tenía que hacer era ser fuerte, no rendirse y mirar al futuro con optimismo idiota. Pero Sanjay no quería ser fuerte ni luchar, solo quería una cosa: que todo el mundo le dejara en paz y no interfiriera en su alma. Por fin, al anochecer, la agitación se había calmado un poco. Todo el personal de enfermería se dedicó a sus asuntos. Al principio, Sanjay se negó a cenar, pero el médico insistió en que tragara al menos un poco. Tuvo que aceptar, pero no porque tuviera hambre, sino porque estaba cansado de discutir. En general, se cansaba rápido, aunque en realidad no estaba haciendo nada. Solo estaba tumbado. La enfermera le estaba dando de comer con cuchara, y eso era otro golpe. Ahora cada actividad básica de su vida iría acompañada de semejante humillación. Así que Sanjay solo comió un par de cucharadas y rechazó el resto. Luego, tuvo que rechinar los dientes y soportar que le lavaran y le sirvieran el retrete. Quería aullar, gritar y llorar al mismo tiempo. ¿Qué le esperaba? ¿Por qué? Finalmente, cayó la noche. En el hospital solo quedaban los médicos y las enfermeras de guardia, y el personal principal se había ido a casa. «Señor Sanjay», una enfermera se le acercó tímidamente. «¿Le importa si le dejo un rato? Aún me quedan algunos pacientes. Algunos necesitan una inyección nocturna, otros medicación. A otros hay que renovarles las vías. Váyase», dijo Sanjay con voz ronca. «No te necesito». Sonó duro. Él mismo se dio cuenta, pero la enfermera no pareció ofenderse. «Volveré dentro de una hora», dijo ella. «Creo que estarás bien. Pero por si pasa algo». La enfermera se lo pensó un momento y negó con la cabeza. «No pasará nada. Solo descansa. Intenta dormir cuanto antes. Necesitas fuerzas. Buenas noches». Sanjay respondió con un tono incoloro. Ojalá se fuera pronto. Qué cansado era soportar estas voces y miradas compasivas. Solo lleva un día en este estado y ya quiere colgarse de la compasión ajena. Y lo peor, pensó Sanjay, con amarga ironía, que aunque realmente quisiera suicidarse, no sería capaz de hacerlo. Desde luego, ese pensamiento no le hizo sentirse mejor. ¿Era esta realmente su vida ahora? ¿Su realidad? ¿Y no una pesadilla? «Apague la luz, por favor», le pidió a la enfermera. Ella frunció el ceño y se detuvo en la puerta. «¿Estás seguro, Sanjay? Quizá te sentirías mejor con la luz encendida». «Tengo sueño», dijo él lentamente. Mentía, por supuesto. No había sueño en ninguno de los dos ojos, pero era demasiado para él mirar las luces eléctricas de las paredes de la habitación del hospital, que ya le habían aburrido durante un día. No quería ver más. De acuerdo. La enfermera dudó, pulsó el interruptor y la habitación quedó a oscuras. «Buenas noches. Dulces sueños». Sanjay casi aulló. «Dulces sueños». ¿Estaba de broma? Pero entonces se dio cuenta de que la enfermera no lo había dicho con malicia, ni con ganas de burlarse de él. Era más bien por costumbre. No le contestó nada. Fingió que ya se estaba quedando dormido. La enfermera salió de la habitación y cerró la puerta en silencio. Al quedarse solo, Sanjay volvió a llorar. Era estúpido e infantil. Al fin y al cabo, ya no era un mocoso colegial. Pero no pudo evitarlo. El futuro le parecía totalmente horrible, sin esperanza. Si había un infierno en la tierra, aquí estaba a completa disposición de Sanjay. Dio la casualidad de que en ese mismo momento le picaba terriblemente la nariz por debajo del puente nasal, y ahora ni siquiera podía rascársela él mismo. Sus manos no le hacían caso. La idiotez y la desesperanza de la situación hicieron reír nerviosamente a Sanjay. Más bien, era casi histérico, y el maldito picor era cada vez peor. A Sanjay le parecía que si no conseguía rascarse la nariz de alguna manera, simplemente moriría en el acto.
¿Podría haber imaginado una situación más tonta? De repente, le pareció oír un ligero golpecito en el marco de la ventana. Al principio Sanjay pensó que era una rama golpeando el cristal o simplemente un ruido de viento. Sin embargo, el golpe se repitió. Entrecerró los ojos todo lo que pudo. Sanjay miró la abertura negra de la ventana. Sus ojos estaban más o menos acostumbrados a la oscuridad, y fuera de la ventana había más luz debido a las luces del hospital. A Sanjay le pareció que algo informe, grande y oscuro, se movía al otro lado de la ventana. Por un segundo, todos sus temores infantiles, medio olvidados, de monstruos y monstruosidades, volvieron a él, pero inmediatamente se reprendió mentalmente por ello. Un hombre adulto, y tenía miedo de una sombra, pero la sombra seguía inquietándose al otro lado del cristal. Entonces Sanjay oyó que la ventana se abría lentamente. Fue entonces cuando se asustó de verdad. No era un monstruo, sino un hombre corriente, pero treparía por la ventana, un hombre de pensamientos buenos y puros. ¿Qué es? ¿Un ladrón? ¿Un asesino en serie? Mientras tanto, el marco se abrió de par en par y una figura oscura trepó por el alféizar de la ventana y saltó al suelo de la habitación. «Voy a llamar a seguridad», dijo Sanjay, roncamente y en voz alta, fanfarroneando desesperadamente. ¿Cómo iba a llamarla gritando? Aunque gritar tan fuerte como pudiera no era una mala opción. Podría asustar al intruso desconocido. Pero antes de que Sanjay pudiera meter más aire en los pulmones y prenderse fuego de verdad, la figura se acercó a la cama y rápidamente puso una palma, suave y cálida, contra sus labios. Incluso antes de que la figura hablara, Sanjay reconoció el olor y luego la voz. «Calla, Sanjay, soy yo. No tengas miedo». Y lentamente le apartó la mano de la boca. «Molly», dijo creyendo e incrédulo a la vez. Era realmente ella, la joven gitana. Sus enormes ojos y su larga falda brillaban familiarmente en la penumbra. «¿Qué haces aquí?», dijo. «He venido a verte», dijo ella simplemente. «¿A través de la ventana?». Se sorprendió. «Bueno, ¿cómo si no? Si no me dejan entrar por la puerta», dijo ella apasionadamente, pero luego se dio cuenta y bajó la voz. «Hay un cordón de guardias». Cuando me vieron en la puerta, armaron un escándalo. «¿A dónde vas?». «Mendigo, ladrón». Su voz se volvió triste. ¿De verdad parezco un ladrón y un mendigo? «No, claro que no», replicó. Ahora se sentía inmensamente agradecido de que ella no hubiera empezado inmediatamente a rezongar, a derramar lágrimas, a compadecerse de él, y el hecho de que ella hubiera hablado primero de sí misma le había dado la oportunidad de recobrar el sentido y ordenar sus pensamientos. «No pareces la misma», repitió Sanjay con firmeza. Su voz incluso se había fortalecido. Hay tantos estereotipos en la cabeza de la gente. Ven a un gitano e inmediatamente sospechan lo peor. ¿Así que no te dejaron entrar? «No me dejaron entrar», suspiró. «Primero, por mi aspecto, y segundo, no soy nadie para ti», terminó en voz baja. «Y aquí solo pueden entrar los miembros de la familia. Es muy estricto. Pero he encontrado una salida. Menos mal que estás en la planta baja y las ventanas no tienen barrotes», añadió triunfante. «Creía que eras un ladrón». Sanjay sonrió. «¿Qué más creías que podías robar en una habitación de hospital? ¿Cómo me maldigo por no haberte mantenido a salvo?», dijo Molly suavemente, tocando con cariño su mano inmóvil. «Te lo dije, te advertí que no vinieras al Tabor, o habría problemas. No he venido al Tabor». Sanjay se opuso. «Pasaba por aquí y he oído vuestra conversación». Se hizo un gran silencio. Tanto Sanjay como Molly volvieron mentalmente a la terrible escena del acantilado. «¿Dónde está ahora?», preguntó Sanjay con cautela, refiriéndose al joven gitano. «¿Dónde?». La voz estaba llena de desprecio,
Huyó como un chacal cobarde. ¿Cómo que huyó? En el sentido directo. Tenía miedo de que le contara a mi padre cómo era y de que nuestro pueblo lo maldijera. Así que huyó. Nadie sabe dónde está ahora, pero sin duda está muy lejos de aquí. Probablemente se unió a algún otro campamento gitano. De todos modos, no volverá con nosotros. Es una vergüenza para él. Casi me lleva a la fuerza, casi te mata. Pero casi me mata a mí. Sanjay suspiró. Puedo estar técnicamente vivo, pero no estoy realmente vivo. ¿Cómo puede ser eso, vida? Estoy como muerto. Ya no, exclamó. No digas eso. Respiras, hablas, entiendes, sientes. Eso es lo principal. Todo lo demás tiene arreglo. Lo dijo con tanta seguridad y convicción que Sanjay, a pesar de su estado de ánimo pesimista, se sintió un poco más aliviado. ¿Qué dicen en tu tabor sobre Sural?, le preguntó a la chica. Ella suspiró. Todo el mundo está conmocionado. Por supuesto, nadie esperaba esto de él. Siempre había parecido un tipo normal. Pero supongo que, después de todo, le falta un poco de cerebro, añadió despectivamente. Por algo dicen que tienes la fuerza. No necesitas el cerebro. Lo siento, Sanjay. Inmediatamente, ella encontró la palma de su mano y se la llevó a los labios. ¿Perdonarte por qué? Se sorprendió. ¿Por qué? Te metiste en esa pelea con Sural por mi culpa. Yo te metí en ella. No tuviste nada que ver. No te culpes, dijo con firmeza. Ya soy mayorcito y soy responsable de mis actos. Estuvieron un rato en silencio. Finalmente, Sanjay preguntó algo que le rondaba por la cabeza desde hacía mucho tiempo. ¿Qué pasó después de que me cayera? No me acuerdo de nada. Tú te caíste y yo salté detrás de ti. Molly solo dijo, una locura. Estaba asombrado. Tú también podrías haberte herido o matado. Molly se encogió de hombros. Pero no lo hice. ¿Qué pasó entonces? Te arrastré hasta la orilla. Sural había desaparecido para entonces. Grité con fuerza y nuestro tabor llegó corriendo a la orilla. Le pedí a mi padre que llamara a una ambulancia y corrí hacia tu mujer. ¿Llamar a una ambulancia? Sanjay se sorprendió. ¿Pero cómo? El más joven estaba incluso un poco ofendido. ¿Por qué nos tomas por salvajes? Los gitanos también compran móviles, por si no lo sabías. Lo siento. Sanjay está avergonzado. Dije algo sin pensar. Se hizo el silencio otra vez. Ya lo sabéis, dijo Molly en voz baja. Nos vamos. ¿Quiénes somos? Él no lo entendía. Somos un tabor, explicó la chica. Una punzada en el pecho. ¿Os vais para siempre? Aclaró con cautela. Bueno, en primer lugar, el verano ha terminado. Pronto llegará el frío. Y en segundo lugar, ella vaciló, dudando claramente si contárselo a Sanjay. Pero díselo a él primero. Sonrió. Tu mujer tiene a todo el mundo en vilo. Todo el pueblo. Todos contra nosotros, dijo Molly en voz baja. Sinceramente, Sanjay ni siquiera estaba sorprendido. El campamento gitano junto al lago siempre había sido un hueso en la garganta de Nina. Vaya, resultó que había sido muy activa. ¿Cuándo lo hizo? Papá está muy preocupado por lo que ha pasado. Molly continuó. Teme que la policía se interese por nuestra gente. Y aunque fue Sural quien lo hizo, se meterán con todos. ¿Sabes lo que quiero decir? Preguntó vacilante. Los gitanos siempre desconfían. La gente desconfía de nosotros y no espera favores. Lo comprendo, dijo en voz baja. Creo que haces bien en marcharte, lo dijo. Pero de repente se sintió tan amargado y vacío. Después de lo que le había pasado, Sanjay ya se sentía increíblemente solo. Después de todo, su mujer había dejado claro que lo consideraba una carga y que no quería tratar con un inválido indefenso. Y ahora ella se marcharía, y entonces él se quedaría definitivamente solo con su desgracia. Era como si el mundo entero le hubiera dado la espalda. Lo siento, Molly, dijo con voz apagada. Estoy cansado, no me encuentro bien.
y me gustaría dormir. Lo comprendo, contestó ella. Buenas noches. Quiso decir algo más. Pero se oyeron pasos al otro lado de la puerta, y la muchacha corrió hacia la ventana. La puerta estaba entreabierta. Sanjay, la enfermera lo llamó en un susurro. ¿Estás dormido? Creía que estabas hablando con alguien. Él fingió como si ella le hubiera despertado y dijo somnoliento: No estoy hablando con nadie. A lo mejor estás soñando. ¿Tienes las ventanas abiertas? Ella se dio cuenta. Las cerraré, no te preocupes. Sanjay no le contestó. Cerró los ojos y deseó mentalmente despertarse y descubrir que todo lo que le había pasado no era más que un mal sueño. Nina estaba sentada en el porche de su casa y fumaba. Siempre cogía un cigarrillo cuando estaba nerviosa, y en las últimas semanas lo único que hacía era estar nerviosa. ¿Qué era eso? Es como si alguien la hubiera agafado. Nada sale bien, todo se va al traste, los planes se caen. Y entonces Sanjay se rompió la columna. Nina percibía la desgracia de su marido como un fastidio molesto que interfería en su felicidad personal. En unos días, ella y Harry deberían volar a las Maldivas. Unas vacaciones románticas para dos, océano turquesa, palmeras. El hombre que ama. ¿Qué podría ser más maravilloso? Pero el asunto se complicaba porque Nina aún no había encontrado un cuidador 24 horas para su marido. Estaba dispuesta a pagar cualquier precio, pero todas las candidatas se negaron. Al enterarse de que tendría que trabajar 24/7, sin fines de semana. Algunas aceptaron una semana de 5 días, o solo turnos de día para poder irse a casa por la noche. Pero el problema era que a Sanjay no se le podía dejar solo en absoluto. Estaba completamente desamparado. Estaba, por supuesto, la opción más extrema: llevar a Sanjay a una institución especial, donde cuidan a pacientes desvalidos que no tienen familiares. Sí, era caro, pero ella podía permitírselo. Pero Nina no se atrevía a dar ese paso. Sanjay lo entendía todo. Su conciencia estaba perfectamente. ¿Cómo le explicaría su decisión? Lo siento, cariño, te pondré en un hogar para discapacitados. Dios sabe que si Sanjay hubiera perdido la cabeza, estuviera en coma o no entendiera lo que pasaba, ella lo habría hecho sin pensárselo 2 veces. Pero ahora tenía miedo de mirarle a los ojos, sobre todo porque técnicamente seguía siendo copropietario de la empresa. Es posible cogerlo y meterlo en un hospital sin su consentimiento. Nina apagó bruscamente y con rabia su cigarrillo y se secó rápidamente las lágrimas no deseadas de los ojos. ¿Qué debía hacer? ¿Debía renunciar a su viaje a las Maldivas? ¿Renunciar a su sueño? ¿A su felicidad? De repente, Nina vio a alguien al otro lado de la valla. Parecía la figura de una mujer. Al mirar de cerca, se quedó boquiabierta. Era la misma joven gitana del Tabor, por la que su marido había perdido la cabeza, aunque no quería admitirlo ni siquiera ante sí mismo. Nina salió corriendo rápidamente del porche y se acercó a la valla. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con hostilidad. «¿Tu Tabor no se ha largado de aquí?». La chica se rodeó los hombros con los brazos como si tuviera frío. Puede que tuviera frío. Era septiembre. El calor del verano había desaparecido, y la gitana solo llevaba una falda abigarrada y una blusa de colores. «Sí, el Tabor se ha ido de verdad», dijo la chica en voz baja, «y me he escapado». «¿Cómo que huiste?». «Solo huí del Tabor y de la familia de mis parientes y amigos». A Nina no le pareció que la gitana apenas pudiera contener las lágrimas. ¿Por qué huyó? Ella no lo entendía. No podía irme, sabiendo que Sanjay estaba en tal estado. Realmente necesito saber cómo está», dijo ansiosa. Nina sonrió. «¿Cómo está? Sin cambios, seguirá así. Pero siempre hay esperanza.
objetó Molly tímidamente. ¿Y a ti qué te importa? La gitana apartó la mirada. ¿Estás enamorada de él? Le preguntó Nina sin rodeos. La muchacha le sostuvo la mirada con valentía. Enamorada, no enamorada. Son cosas distintas, declaró, levantando la barbilla con orgullo. Nina no pudo soportarlo y se rió amargamente. ¿Qué sabes tú del amor, muchacha? ¿Qué sabes tú de eso? Objetó la gitana. En cuanto su marido quedó inválido, ¿se volvió innecesario? Es así como se comportan las esposas que aman de verdad. Nina ni siquiera se ofendió. Sacudió lentamente la cabeza. ¿Te imaginas lo que es encontrarte con un hombre al que amas desde la infancia y que se marchó a otro país hace muchos años? Pensabas que no volverías a verle, pero ha vuelto. Y ya estás casada. La gitana frunció el ceño incomprensiblemente. Perdone, ¿a qué te refieres? ¿A quién me refiero? A mí, por supuesto. Nina sonrió. Harry y yo crecimos juntos. Nuestros padres eran amigos. Yo estaba segura desde los 5 años de que iba a ser su esposa en el futuro. Fuimos juntos a la guardería y luego al colegio. Siempre fuimos como loros, inseparables. ¿Y después? Preguntó el gitano, porque Nina había dejado de hablar. La gitana se despertó, como si ya se hubiera olvidado de su presencia. Después, contestó con tristeza, después su familia se marchó. Y Harry también se fue con sus padres. Estaba segura de haberlo perdido para siempre. ¿Le querías mucho? Preguntó la gitana. Mucho. Nina asintió. Todavía le quiero. Nunca dejé de quererle. ¿Y Sanjay? Me casé con él, porque me parecía un hombre bueno y de fiar. De hecho, lo es. Un hombre bueno y confiable, que sueña con una familia fuerte e hijos. Pero sin amor. No puedo dominar mi corazón. La muchacha sacudió la cabeza sin juzgar, pero también sin compadecerse. ¿Era justo para él? Probablemente no. Nina suspiró. Pero entonces pensé que Harry y yo no volveríamos a vernos, que algún día podría amar a Sanjay. Y ahora Harry ha volado hasta aquí por negocios de su empresa. Nos conocimos por casualidad en el centro, en una cafetería, y te diste cuenta de que el primer amor nunca se oxida. El gitano terminó por ella. Nina sonrió. Exactamente. ¿Te imaginas lo confundida que estoy? Por un lado, el amor de mi vida, y por otro, un marido bueno y amable, pero al que no quiero y que no tiene la culpa de que yo no le quiera. Sinceramente, iba a contárselo todo, pedirle el divorcio, negociar pacíficamente y resolverlo todo como personas civilizadas. Y de repente, este desastre. Sollozaba. Harry ha comprado billetes para las Maldivas. Nos vamos pasado mañana. No le prometí nada, pero dijo que me esperaría en el aeropuerto de todos modos. Si no vengo, significa que le digo que no, y que no me molestará más, y volará solo más tarde. Pero ¿cómo voy a ir? Ni siquiera puedo encontrar un cuidador para Sanjay, y mucho menos iniciar una conversación con él sobre el divorcio. Eso sería terriblemente mezquino de mi parte. Quiero decir, soy la única que tiene. ¿Qué será de él si le dejo? La gitana guardó silencio durante largo rato, digiriendo lo que había oído. Bueno, si de verdad quieres a tu Harry, creo que deberías ir a las Maldivas con él. Creo que unas vacaciones juntos arreglarían las cosas. ¿Te estás riendo? Nina hizo un gesto de impotencia con la mano. ¿A dónde iría yo? ¿Y Sanjay? Yo puedo cuidar de Sanjay, dijo apenas audiblemente la gitana y se sonrojó. Los ojos de Nina se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? Estás loca. ¿Por qué? Bueno, para empezar, aquí necesitas un cuidador profesional. Tonterías, interrumpió la chica. En primer lugar, Sanjay necesita cuidados y crianza, todo lo cual yo puedo proporcionar. La chica. Nina la miró. No es un trabajo agradable. Tienes que limpiarle los orinales y bañarle. Y de todo. Ya lo sé. La interrumpió. No creas que soy idiota. Estoy dispuesta a hacer todo esto por él. Nina sacudió la cabeza,
sorprendida. ¿Tanto le quieres? La gitana bajó las pestañas. La respuesta estaba clara, sin necesidad de palabras. Dios, debo de estar loca si me dejo arrastrar a esta aventura. Nina gimió, cubriéndose la cabeza con las manos. No te conozco de nada. ¿Y si eres un ladrón? Pero no tienes otra salida. Sonrió la chica, ni siquiera ofendida por el ladrón. Sí, tienes razón. ¿Cuánto quieres por tu trabajo? La gitana negó con la cabeza. No te cobraré ni un céntimo por el trabajo. Solo deja algo de dinero para comida y medicinas para 15 días. Te prometo, no, te lo juro, que no tendrás que preocuparte por Sanjay. Cuidaré bien de él. Los 15 días, en las Maldivas, pasaron volando como un abrir y cerrar de ojos. Nina se sentía como en un cuento de hadas. No quería ni pensar en el hecho de que Harry y ella pronto volverían a estar separados. Se dio cuenta de que cualquier cuento de hadas acabaría tarde o temprano. Ella y su amante nunca estarían juntos. Estas 2 semanas habían sido para ellos 2 semanas en el paraíso, un hermoso sueño. Pero por desgracia, era hora de despertar. Nina tenía un marido enfermo e indefenso esperándola en casa. No podía dejarle, aunque su corazón estaba unido para siempre a otro hombre. Recordando a Sanjay, Nina decidió comprobar las cámaras de vigilancia de la casa. Estaban instaladas en casi todas las habitaciones y se podía ver lo que ocurría a través de una aplicación en su teléfono móvil. Avergonzada, Nina pensó en su marido por primera vez en 15 días. Espero no ver ahora una casa saqueada y la muerte de Sanjay. Pensó con tristeza. Abriendo la aplicación, Nina mostró la transmisión de todas las habitaciones al mismo tiempo. Pero extrañamente, ni Sanjay ni la joven gitana se veían en ninguna de ellas. Nina frunció el ceño. De acuerdo, la chica era comprensible. Podía haber salido a una tienda o a una farmacia, por ejemplo. Pero ¿dónde estaba Sanjay? La cámara instalada en el dormitorio mostraba que su cama estaba vacía. Jesús, jadeó Nina. ¿Y si realmente está muerto? Pero inmediatamente se reprendió a sí misma por una suposición tan descabellada. Nina decidió comprobar las cámaras exteriores del porche y el mirador. No había nadie. ¿Y si miraba en el jardín? Nina hizo clic en el icono deseado y casi perdió el habla, al principio sin creer lo que veían sus ojos. Molly estaba paseando por los senderos del jardín, paseando tranquilamente con Sanjay. Conmocionada, Nina apagó inmediatamente la aplicación y con dedos temblorosos marcó el número de su marido. Aquel día, Sanjay dio su primer paseo largo hasta el lago desde su lesión. Antes solo había paseado por el jardín, cogido del brazo de su cariñosa gitana. No creía que alguna vez llegaría aquí por su propio pie. Sonrió, mirando con cariño a Molly. Ella le devolvió la sonrisa, frotando la mejilla contra su brazo. Sabía que lo imposible era posible. Siempre lo creí. Sanjay se rió entre dientes. No solo lo creías, sino que actuabas en consecuencia. Todos tus masajes, tus hierbas curativas, tus ejercicios especiales. Eres como magia. Creo que nunca podré agradecerte lo suficiente lo que hiciste por mí. Tus ojos felices son el mejor agradecimiento. Molly dijo. Recuerdo lo muertos y sin vida que estaban. Pensaste que tu vida había terminado. Fuiste tú quien me devolvió la vida. Se llevó la palma de la mano a la boca y le besó las yemas de los dedos. Estoy tan agradecido al destino por haberte conocido una vez, aquí mismo, en esta misma orilla. Y yo le estoy agradecido por lo mismo. Susurró ella. Sanjay le cogió la cara entre las palmas de las manos y la besó. No puedo esperar a que Nina vuelva y formalicemos el divorcio. Acordamos arreglarlo amistosamente, sin escándalos, porque ella se va a ir volando con su Harry. Incluso me dará su parte de la empresa.
¿Y después qué? Preguntó coquetamente. Aceptarás casarte conmigo, ¿verdad? Por supuesto, mi amor, susurró tímidamente, bajando las pestañas.